bien, para hablar de danza, de teatro, de arte, está con nosotros Cecilia Lugo. ¿Cómo estás? Muy bien, contentísima de Muchas estar gracias, aquí. bienvenida. Ay, nosotros más. Sí, no, bueno, y además estábamos platicando de mi mamá bailaba en la Academia de la Danza y Yo estudié ahí capaz también. que son compañeras Sí. y ni sé. Y quizá contemporáneas, porque me dices que tu mamá tiene 60 y tantos y yo también tengo 60 y tantos. Qué belleza la Hasta- danza. Oye, Entonces, cuéntanos de Contempo Danza, que es tu compañía. Contempodanza es una compañía independiente de danza contemporánea. Yo creo que de las mejores de este país. Yo la dirijo y la fundé hace 32 años y tengo un equipo maravilloso de bailarines profesionales. Bueno, es una chulada de compañía. Y hay Oye, bueno, y entonces platícanos qué es lo que vamos a poder ver próximamente. Sí, vamos a estar el 31 de julio a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes con una obra de mi autoría que se llama Ítaca, el viaje. Y está inspirada en el poema de Homero, de la Odisea, el regreso a casa de Ulises, pero también inspirada en el poema de Cavafis que se llama Ítaca, y en mi propia experiencia del viaje, viendo el viaje como una travesía de vida. Claro, porque a veces es más importante el trayecto Camino. que la meta, ¿no? Eso es exactamente lo que dice Cavafis. No quieras llegar rápido a Ítaca, disfruta el camino. Entonces, me quedé pensando en esa reflexión y es lo que quisiera que todos los que vean Ítaca, compartir esa reflexión de lo importante de la vida es el camino, no es llegar. Claro. Y cada quien tiene su propia Ítaca. Claro, también. Para cada quien. Oye, a ver, bueno, ¿y qué representa para ustedes presentarse en un escenario como este? Como Bellas Artes, nosotros ya hemos estado en Bellas Artes muchas veces. La compañía ya tiene muchos años. Yo cuando fui bailarina, bailé muchos años también en Bellas Artes. No es imponente, platícanos Ah, tu sí. experiencia, porque bueno, nosotros Bueno. como público, la verdad es que ves a bailarines, ves a cantantes, ¿no? Como ustedes que se presentan ahí y bueno, uno queda embelesado. Bueno, es un gran foro. ¿Cuál es tu experiencia de estar Es en un gran ese foro y como creadora de una producción que produce el Instituto Nacional de Bellas Artes, yo ya sabía que íbamos a estrenar en Bellas Artes, entonces piensas una obra para Bellas Artes. Para eso. Claro. Sí, porque son obras de gran formato, el foro es muy grande. Si tú no piensas en ese... Espectacularidad, ¿no? Exactamente, o sea, es un foro enorme y te puede comer el escenario si tú no piensas en una obra hecha en un formato para Bellas Artes. Entonces la vocación de Bellas Artes son obras de gran formato. Oye, y por ejemplo, para la gente que nos está viendo, a grosso modo, desde que conceptualizas la pieza, la obra, hasta este próximo martes que se van a presentar, ¿cuánto tiempo pasa? Yo te podría decir a veces un año, a veces mucho menos y otras veces te puedo decir que toda una vida. Porque yo siento, por ejemplo, que Ítaca se anidó en mí desde hace mucho tiempo y ahorita sale en forma de obra, pero a lo mejor antes, con menos años, no hubiera podido hacer esta Ítaca que voy a presentar en Bellas Artes. Oye, bueno, pues por favor invítalos y invita también a todas esas personas que a lo mejor no están tan acercadas a este tipo, de puestas en escena, que no están tan acostumbradas a ver este tipo de arte, que se acerquen, porque muchas veces también pueden sentir un poco intimidados. Y luego Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes intimida. Ítaca. Y la verdad es que a veces pasamos por Bellas Artes y nunca entramos. Sí. Entonces, los boletos están muy baratos, digo yo, o sea, luneta 250 pesos y hasta arriba 80 pesos. Y todavía hay lugares, creo que no muchos, pero todavía hay lugares. Entonces, los invitamos a que vayan, a que se acerquen a los teatros de México, a que conozcan el foro más importante de la ciudad, del país. Y de los mejores del mundo también, que hemos estado por todos lados. Los invitamos el próximo martes 31 a las 8 de la noche. Lleguen antes porque el centro es medio caótico. Claro. Y a las 8 comienza la función y ya no dejan pasar a nadie. Exacto, 8 en punto, sean puntuales. Yo sé que luego el tráfico y todo, pero sean puntuales. Muchísimas gracias Cecilia Lugo, directora y coreógrafa de la obra Ítaca, el viaje. Gracias. Muchísimas gracias.